Bueno, con Sergio Alarcón, ex secretario general de UATRA acá en General Roca, palabra más que autorizada para hablar de esta realidad que en algunos casos denuncian que los chicos, los trabajadores temporarios, mal llamados golondrinas, no vienen bien de salud. ¿Quién controla? ¿Cómo está trabajando el gremio, Sergio? Vos que sos, insisto, para mí, uno de los ejemplos en el sindicalismo del Alto Valle. No, bueno, la situación de los trabajadores que vienen del norte, por ahí, o sea, no se está respetando y no se respetó hace muchísimos años, viene que no se respeta hacerle el control cuando ingresan, ¿no? O pedirle o hacer, la misma empresa tiene la obligación de enviarlo al trabajador y hacerle un chequeo para ver cómo está. La situación actual no es esa desde hace muchos años, incluso cuando Vos podés venir con un certificado que dice que sos un atleta, pero no es así. Exacto, pero no te piden ningún tipo de certificado. El gobierno de Tucumán lo que hace es sacarse la gente de encima ya y traerla, mandarla para acá, incluso sin tener el trabajador un trabajo estable acá, ni tampoco tener dónde quedarse y no tener ningún tipo, o sea, no te piden certificado, o sea, incluso ellos mismos me han contado a mí que te venden un recibo trucho, por ejemplo, en un kiosco en Tucumán, y con eso pueden viajar y vienen aventurados a tratar de buscar un mango acá. Es un convenio que hay entre Río Negro, Tucumán, o Santiago, el Chaco, donde acá falta control. No es que falte control, se hace el control de ingreso siempre y cuando la policía esté parando los colectivos, si no los colectivos ingresan, ya no es como en la pandemia sí era más estricto, en esto no, ya entra directamente los trabajadores, no hay ningún tipo de control, toman la patente nada más y si el DUC del colectivo marca que el trabajador ingresó, puede venir con la familia, puede venir solo, o sea, eso es bastante complicado controlarlo porque no hay algo que regularice ya que lo haga, ni siquiera la Secretaría de Estado de Trabajo de la provincia de Río Negro lo tiene, o sea, vienen aventurados, como dice la Constitución, tener libre caminar por toda la Argentina, o sea, no hay tipo, lo que sí tendría que haber y tendría que exigirse, hablando con la Cámara, con CAFI, es tratar de que se le haga un control al trabajador cuando ingresa de cómo viene de salud, que no se hace en ninguna empresa. Por otra parte, más allá del trabajo puntual, cuando ingresa el trabajador temporario, cuando vos estabas dirigiendo los destinos del sindicato de Guatre, vos tenías como guardias, de hecho yo te acompañé en un operativo, para ver dónde vivían, si estaban hacinados, si tenían baños, si tenían higiene, qué elementos desde indumentaria les daban para trabajar. ¿Eso se sigue haciendo? ¿Qué pasó con el sindicato? No, bueno, en este último tiempo lo que pasó fue que el sindicato dejó desamparados a los trabajadores por este mismo motivo, tal vez por no saber, por no tener ganas, no sé cuál es el problema que tienen los muchachos que están hoy, que no se han preocupado para saber cómo llegan o dónde se instala cada uno de los trabajadores rurales. Es doloroso porque nosotros en plena temporada de cosecha somos 28.000 trabajadores en toda la provincia de Río Negro y Neuquén. Qué bueno lo que estás diciendo, 28.000 familias. 28.000 familias y ahora en el raleo, por ejemplo, por un mes de trabajo, un mes y medio que duró el raleo, deben haber ingresado fácil 14.000 trabajadores a la provincia de Río Negro y Neuquén a hacer una tarea cultural como es el raleo, donde hoy te digo la verdad, no hay gente para trabajar, o sea, se tomó el 100% de los trabajadores rurales que vinieron del norte, se tomó y estaban trabajando y terminaron hace poquitos días, incluso en estos días son los últimos que deben quedar en la provincia que se están yendo. Conocimiento porque yo, más allá de no estar en el sindicato, me escriben, me comentan. Y seguís trabajando en esto. Me avisan cómo están, me comentan, o sea, me mandan las noticias a los trabajadores que están hacinados, o sea, los operativos se hacían no justo cuando estaba la gente, porque vos no podés ir justo cuando está el problema, tenés que ir antes, visitar las empresas, saber cómo están las viviendas, pedirle que las reparen, darle a la empresa un plan de red, de cómo adecuar las viviendas y cuáles serían los... Claro, qué es lo que nosotros exigimos y qué exige la ley como para que estén los compañeros bien. Y bueno, eso se hacía con una prevención con la Secretaría de Estado de Trabajo de la provincia de Río Negro en su momento. Hoy la verdad que los organismos provinciales están muy quietos, o sea, saben que hay una situación económica complicada, saben que no hay plata, saben que no hay mucho para apretar y creo que ha llegado el momento de que dijeron, bueno, seamos blandos, dejemos que la gente labure para que tenga un manguito, o sea, no están haciendo ni siquiera las inspecciones de blanqueo, porque, o sea, caen en las empresas donde de por sí
también, o sea, Global, empresas así que son empresas grandes que están acomodadas. ¿Tampoco cumplen con las condiciones? No, sí, hay empresas que cumplen con las condiciones y otras que lamentablemente toda su vida fueron así y anduvieron a los ponchazos teniendo los trabajadores hacinados o en lugares que no eran propios, pero hoy la necesidad del trabajador que viene del norte, sobre todo, vino y se quedó y laburó y trató de hacer un mango y se está yendo. O sea, a la buena de Dios, pero se está yendo, gracias a Dios, muchísimos de ellos vinieron, hicieron una platita y se están volviendo. ¿Y Osprera, que es la obra social, por qué anda tan mal? No, bueno, Prera tuvo varios momentos donde hubieron idas y venidas de dirigentes, y en ese ir y venir de dirigente y el terminar el gobierno de Alberto Fernández, se le dio un montón de plata al gremio a la obra social para que se salvara o que pagara la clínica o todo lo que debía, y lo que sucedió fue que la plata desapareció, no sé si se la llevaron comisión, pero desapareció. Y hoy las condiciones del trabajador rural, muchos de los nuestros, no tienen dónde atenderse, y esto es una realidad. O sea, y lo peor de todo es que si van a salud pública no te atienden porque tenés obra social. Porque y si vas a la obra social te dicen que no te pueden autorizar, entonces tenés que venir con 10, 20, hasta 30 días de anticipación a autorizar. O sea, tenés que saber que en 30 días te vas a enfermar y tenés que llevar para que te autoricen. Si tenés una urgencia, operación de apendicitis que no puede esperar 2 días, ¿quedás a la buena de Dios? Queda a la buena de Dios, y muchos de nuestros compañeros incluso han fallecido, ¿no es cierto?, esperando un traslado, esperando que se le dé algún tipo de solución. Y bueno, y nada, lo que queda al trabajador es enojarse, putear, por así decirlo, plantarse y decir no me muevo, y ahí le han dado mínimas soluciones, y eso han hecho de que la obra social o quienes estén a cargo de la obra social lo solucionen el problema. Lamentablemente hoy físicamente hay quien está representando la obra social, pero culpa al gobierno, y desde el gobierno dicen no podemos porque no nos entregan la documentación, no se puede hacer un convenio con la clínica porque no tenemos la documentación que corresponde, y el que queda en el medio, el que hoy está como rehén, es el trabajador rural y su familia. Sergio Larcón, hace mucho tiempo en un programa de radio, se animó a decir que muchos de los dirigentes sindicales son culpables de la situación de los sindicatos en todo el país. ¿Por qué? Por la corrupción, porque están aburguesados, porque viven a lo grande. ¿Seguís pensando eso? ¿Que hay muchos que lo que menos le importa o le importa un carajo son los trabajadores? Sí, yo creo que sí. Se han enriquecido gracias al aporte de los trabajadores rurales, que hoy si se tuvieran que ir del gremio, muchos de ellos no tendrían ni siquiera la necesidad de ir a trabajar. Se los ve a muchos de ellos, muchos dirigentes se los ve manejarse en semejantes camionetas, viviendo una vida que no es la que viviría un trabajador rural. Se olvidaron sobre todo de dónde vienen. ¿Y cómo llegaron a tener ese dinero? Esa es la pregunta del millón. Incluso cómplices de los gobiernos, porque fueron muchos de ellos. Tenemos una persona de la provincia acá que está hoy con un cargo nacional, que en su momento hasta fue legislador provincial por Juntos Somos Río Negro, y él en ningún momento sacó un proyecto a favor de los trabajadores rurales. ¿Se puede decir? Sí, José Liguén, él no sacó un proyecto a favor de los trabajadores rurales, y hoy, sin embargo, el tipo está en Buenos Aires, codeándose, manejando un montón de cosas, que incluso hizo todo lo que pudo para sacar piedras que tenía él, como fui yo y otros trabajadores más que estábamos en la dirigencia, porque o le hacíamos sombra o le estorbábamos. Fíjense mirá, qué ironía, ¿no? Yo estuve en el gremio y a los poquitos días de haber perdido las elecciones, porque me hicieron fraude, pierdo las elecciones. Eso es para destacarlo, el fraude gigante que hubo, porque tengo las pruebas. Sí. Y antes que que pasara octubre, que terminara octubre, noviembre, ya el médico que atendía en la obra social no estaba, ya se habían llevado la delegación a Cipoletti, ya la obra social de darte 2 órdenes por mes pasó a darte avisarle a los trabajadores que eran 2 órdenes por año, y un montón de cosas más que pasaron en 2 minutos de haberme ido del sindicato. Y los aumentos que se vienen dando son lamentables. Hoy los trabajadores rurales estamos pasando una situación de hambre, los sueldos son muy bajos. Están planchados hasta el año que viene. Ahora ya se espera directamente la paritaria de cosecha, que tiene que ser desde lo que fue el año pasado a este año, casi un 300% debería subir, y no va a subir. Y esa situación la paga el trabajador rural y su familia.
Sergio, después de todo lo que viviste, del amor que vos tenés por tu trabajo, de hecho estás laburando ahora en las chacras, en una empresa que te dio laburo porque sabe de tu don de gente, ¿qué vas a hacer del futuro? Porque yo te veo con garra todavía. ¿Se puede revertir esto y que la gente que no sirve y que no trabaja por el laburante pueda volver? Yo creo que sí, que se puede. Uno las ganas nunca la pierde, o sea, se sienta en un lugar así como vos haciendo una nota y recuerda todo lo que pude haber hecho en pandemia, todo lo que hice en pandemia. En aquel momento acompañado por Jorge Stopielo, fue impresionante, o sea, devolver 170 colectivos al norte, sacar de acá a todos esos trabajadores que se pudieron ir, todo eso fue trabajo de muchos meses en pandemia donde no se sabía si te ibas a quedar vivo o te ibas a morir. La garra la tengo, las ganas las tengo. Hay una situación que es muy compleja, que hoy el sindicato debe cambiar de cuajo, o sea, se tienen que ir todos, no puede quedar nadie. Para que esto cambie deberían irse todos. Lamentablemente, hoy volver con la gente que está no te sirve, no serviría de nada, porque quienes hoy hacen los negocios están mucho más arriba que los que están hoy abajo. ¿Se entiende? Sí. Y vuelvo a decirte, con complicidad de muchos políticos de turno. Yo le decía hace un poco tiempo, hablaba con gente y le decía, miren, si yo hubiera estado en el sindicato, les hubiera tocado estar como comisión en el sindicato, con las primeras medidas de este gobierno, yo hubiera terminado preso. ¿Sí? Yo hubiera terminado preso, porque hay algo que jamás le tuve miedo, fue al corte de ruta, jamás le tuve miedo a pelear como correspondía, a manifestarme como marca la Constitución, a defender a los trabajadores rurales, a defender lo que era injusto, a defender el derecho del trabajador, sin olvidarme de... A sentarte con los funcionarios en Viedma. Sí, sin olvidarme de enseñarle también las obligaciones al trabajador, ¿sí? Todo el trabajador que venía, y que incluso hoy lo puedo decir tranquilamente porque es así, todos los trabajadores que venían del norte, en su mayoría me buscaban a mí buscando una solución, cómo volver, cómo solucionar su problema, porque nadie le daba la importancia. Y puertas adentro del sindicato, y puertas adentro muchas veces, incluso hasta de la misma secretaría, escuché 1000 veces a la gente del norte, déjenla sola. Eso escuché. ¿Por qué viene gente del norte? ¿No hay laburantes? ¿Son vagos los rionegrinos, los neuquinos? ¿Por qué tiene que venir gente del norte? ¿Nadie puede hacer laburo acá? ¿Tanto que se quejan que no hay laburo? No, trabajo hay, gente para trabajar también hay. Lo que pasa que esto es culpa también un poco del gremio y un poco también de la parte empresaria por terminar dándole aumento a los trabajadores que no alcanza para comer. Aumentos o precios que no son los que te pueden llegar a dar una calidad de vida buena. Un rionegrino no aceptaría un pago miserable como acepta un norteño. Exactamente, por ahí el que viene del norte o el que viene de otra provincia viene acá y viene a trabajar y viene a llevarse un manguito. Por 2 mangos. Y la plata de acá a ellos allá les sirve, ¿sí? Allá les sirve. Acá medio como que la pelean, pero allá llevándose una plata acá les sirve. Y bueno, nada, vuelvo a repetir lo mismo. El hecho de no tener sueldos buenos es el hecho también de que no tengan gente de acá. Sergio Alarcón, en el año 2025 otra vez al frente de Huatra. Estamos esperando resoluciones de la justicia por ahora, ¿sí? Nosotros, vuelvo a repetirte, tuvimos una elección fraudulenta donde se comprobó con el juez, se comprobó con el fiscal, con papeles de la DGI y de ANSES, donde se comprueba que hubo fraude, que hubo mal manejo. Y esperamos que se resuelva eso. Resolviéndose eso, sabemos cuál va a ser el camino. Yo creo que quien hoy ocupa en Roca el lugar son usurpadores, son gente que no deberían estar ahí, no son trabajadores rurales la mayoría de ellos, y no vinieron a hacer nada más que destruir. Sergio Alarcón tiene la camiseta de Huatra fundida en su piel, esté o no esté. Uno de los ejemplos dentro del sindicalismo del Alto Valle. Gracias, Sergio. Gracias a vos por el momento y por dejarme hacer esta nota.